Bienvenidas y bienvenidos a Media 20.1. Un dato revelador. 70 de cada 100 mujeres periodistas en México que investigan corrupción son agredidas. 70 de cada 100. La cifra es impresionante, pero esta cifra resulta todavía más preocupante. De 2002 a 2020, CIMAC registró 898 agresiones contra mujeres periodistas en México. Entre ellas 19 casos de feminicidio. Sobre la situación de las mujeres en el periodismo, lo bueno, pero también lo malo, como nos damos cuenta, queremos hacer la entrevista con la periodista Jacaranda Correa. Más de 20 años de experiencia en el periodismo, colega muy querida en Canal 22. Antes de la entrevista, le invito a ver algunas de las noticias importantes en materia de medios y telecomunicaciones. Con motivo del Día Internacional de la Mujer, One Free Press Coalition publicó la lista de los 10 casos más urgentes en materia de libertad de prensa en el mundo, relacionados con mujeres periodistas. 6 de las 10 periodistas ahí mencionadas están tras las rejas. En su reporte se relata, por ejemplo, lo ocurrido con la periodista Solafa Magdi de Egipto, encarcelada y quien enfrenta un rápido empeoramiento de sus condiciones de salud, negligencia médica y abuso durante su detención. También destaca lo ocurrido con la periodista Talal Maluji de Siria, con más de 10 años en prisión sin comprobarse ninguna acusación en su contra. Talal Maluji está detenida por orden de un asesor de seguridad del presidente sirio Bashar al-Assad. De América Latina, se menciona el asesinato hace casi un año de la periodista mexicana María Elena Ferral Hernández. El delito continúa impune. El reporte de One Free Press puede consultarse en el sitio web www.onefreepresscoalition.com/list. Y hablando de mujeres periodistas, Carmen Aristegui regresó a la televisión abierta. Desde el lunes 1 de marzo, su noticiario, además de escucharse en radio, puede verse en el canal 8.1 de la Octava TV. Después de un largo periodo de censura, veto y acoso judicial en el sexenio pasado, regresar a la radio primero y ahora a la televisión abierta, en esta alianza con GRC y la Octava Televisión, significan cosas muy importantes para este equipo de periodistas, dijo Aristegui. El principal objetivo, la principal motivación para cada mañana estar en un espacio de 4 horas tiene que ver con las cosas más básicas, Rubén. Con lo mismo estoy segura que te motiva a ti estar esta noche y las noches que estás y el espacio que ocupas para presentar información, noticias de manera clara, de manera comprensible, con contexto, con información que le pueda ser útil a la gente, que le pueda servir a las personas para crear su propia reflexión, sus propias ideas, su propia comprensión de una realidad que nos toca vivir en el ámbito de México y en el ámbito internacional. Muchas gracias por estar en Media 20.1. Jacaranda Correa, bienvenida a este programa. Muchas gracias, querido colega Gabriel Sosa. Me da muchísimo gusto conversar contigo en este espacio aquí en nuestra queridísima Universidad Nacional Autónoma de México, de la que soy egresada. Así es que muy feliz de estar contigo. A ver, Jacaranda, al inicio dimos unas cifras espeluznantes, preocupantes sobre el periodismo, pero paralelamente esto se da en un contexto de violencia generalizada hacia las mujeres. ¿Cuál es tu percepción en términos generales de esta circunstancia? Tristemente, diste unos datos espeluznantes, ¿no? Todo esto se enmarca, como tú bien lo has dicho, en un país que terriblemente está permeado, abrazado por una cantidad de prácticas machistas, misóginas, ¿no? Que han llevado a darnos la terrible cifra de 9, 10 mujeres asesinadas al día, ¿no? Una situación realmente terrible, sin contar todas las agresiones, los abusos, ¿no? que vivimos todavía las mujeres en pleno siglo XXI. Creo que realmente esto nos debe de poner los pelos de punta, porque no puede ser, ¿no? Que cada día vaya en aumento.
Bien lo dices, y yo creo que es muy importante señalar esto, ¿no? Conforme crecieron las violencias en este país, esta absurda guerra del narcotráfico en la que tuvimos, este negocio de cárteles, este negocio de poderes fácticos que a veces ni siquiera, que son invisibles, ¿no? Todo esto ha puesto a las mujeres, ¿no? El cuerpo de las mujeres como una mercancía más, ¿no? Entonces, en medio de toda esta disputa, las mujeres se convierten justamente en ese botín de guerra, pues que aumenta las violencias y, por supuesto, el tema de los feminicidios, Gabriel. Así es, los feminicidios, pero en particular también las mujeres periodistas. ¿Cuál ha sido tu experiencia, Jacaranda? A ver, tú tienes más de 20 años de experiencia, eres documentalista reconocida nacional e internacionalmente y has podido desarrollar una carrera. ¿Cómo lo lograste en un contexto que no ha sido también favorable para que las mujeres ejerzan el periodismo? Fíjate que hace algunos días tuve la oportunidad de conversar con algunas mujeres empresarias en Querétaro. Me invitaron a dar una charla, ¿no? Nunca había estado, digamos que en este contexto de mujeres jóvenes empresarias, y entonces la charla me llevó a hacer toda revisitar, ¿no? De cómo fue mi trayectoria, y a partir de eso justamente caí en cuenta cuando les compartía a estas mujeres, digamos que lo que he caminado en estos pues más de 20 años dentro pues, de los medios del periodismo audiovisual, sobre todo porque pues, comencé en televisión, sigo en televisión, aunque como tú bien lo dices, he puesto también mi pie en el mundo del documental, pero si bien hemos avanzado, Gabriel, creo que todavía, tristemente, y cuando hice todo este recorrido, me di cuenta de varias cosas, ¿no? La primera, las pocas mujeres productoras con las que me he cruzado a lo largo de toda mi trayectoria. O sea, en más de 20 años, ¿sabes? Y creo que todavía esas prácticas siguen siendo el pan nuestro de cada día, ¿no? O sea, en los medios audiovisuales, en la televisión, tú escuchas con mayor frecuencia de productores, las productoras pues están haciendo por ahí algunas cosas, no sé, están haciendo productoras de telenovelas, programas, o programas de entretenimiento, ¿no? Pero sí me sorprende muchísimo que las mujeres las mujeres productoras no tengan un papel relevante en algunos programas informativos de análisis, etcétera, ¿no? Eso por una parte. Y por el otro lado, también darme cuenta de cómo sobreviví a lo largo de todos estos años a una serie, digamos, de estereotipos, ¿no? Que de alguna manera también fomentan y perpetúan la desigualdad, ¿no? Entonces, esto aunado a lo que yo llamo la tiranía de la estética, ¿no? Que es brutal contra las mujeres en el periodismo televisivo. Y entonces yo dije, híjole, o sea, me pasé por todos lados o sea, así me pasaron rozando todos estos problemas, y pues yo fui porque creo que aquí también es muy importante la manera en cómo tú trabajas, la manera en cómo te construyes y cómo vas abriéndote espacios. Ciertamente, muy complejo. Yo viví varios conatos pues, digamos que de confrontaciones digamos que por prácticas, por actitudes machistas, ¿no? A lo largo de toda mi carrera. O sea, agresiones y violencia, por ejemplo, Caranda. Pues fíjate que más que agresiones y violencia. Acoso, por un lado, y por el otro, esta manera de tratar a las mujeres, ¿no? Sobre todo cuando se trata de medios audiovisuales, que es terrible la tiranía de la estética para las mujeres de, oye, te veo un poquito más gorda, oye, muévete para acá porque no sé qué, oye, no, pues tal, y toda esta cantidad de cosas que se dicen en torno a las mujeres, de que si llegas a una determinada edad, pues, ¿qué va a pasar contigo? ¿No? Porque pues ya no vas a ser la misma mujer, cuando dices, bueno, o sea, ¿de qué estamos hablando, no? Entonces, justamente contra todo eso y una cantidad, más que de una violencia verbal, son cosas, ¿no?
híjole, es que está loca, es que es una histérica, es que, o sea, todo este tipo de comentarios que van haciendo una especie de caldo de cultivo para que después eso estalle y se convierta en una práctica de total discriminación, ¿no? Y de violencia, ¿no? También, aunque no sea física. Entonces, yo creo que hoy por hoy seguimos viviendo este tipo de cosas y a veces, tristemente, Gabriel, déjame decirlo, eso es perpetuado también por las propias mujeres, perdón que lo diga, ¿no? Sí. Por las propias mujeres, por quienes tienen cargos en los propios medios y por las propias mujeres que, pues, que siguen, digamos, que esta dinámica de que yo quiero tener un programa, salir en la televisión, todo esto que pensamos que se había superado con el tiempo, pues la verdad, ahí está, ¿no? Sigue ahí. Así es. Ya casi tenemos que ir a la pausa, Jacaranda, pero ¿has notado alguna diferencia, porque tú has trabajado en ambos medios, en los medios comerciales y en los medios públicos? Sí. Tristemente, esta tiranía es igual. 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 Me parece terrible decirlo, pero creo que sí, ciertamente es algo que se perpetúa en ambos territorios. Probablemente los medios públicos han tratado, ¿no? Yo creo que de cierta manera de ir contra esas prácticas discriminatorias y desigualdad, hay que decirlo, ¿no? Creo que los códigos de ética, todo eso creo que ayudó de alguna manera, ¿no? Pero todavía sigues viendo ahí algunas cosas que, pues, que no están tan bien, ¿no? No, y que para el caso de los medios públicos hay, como se dice, muchas áreas de oportunidad que debemos efectivamente mejorar en todos los ámbitos, incluida, ¿por qué no? TV UNAM, ¿no? Hay que decirlo, TV UNAM, IMER, Radio Educación, Canal 11, el Canal mismo 22. Canal 22, por supuesto, claro. Esa es una obligación que también tenemos los medios públicos. Bueno, pues vamos a la pausa, Jacaranda, y le invitamos pues a la audiencia que se quede, porque después queremos también compartirle pues algunos datos y las opiniones que tiene Jacaranda sobre lo que está pasando, por ejemplo, con las mujeres en línea, mujeres periodistas en línea, que también es mucho mayor las agresiones comparada pues con los hombres. Así que, por favor, no se vaya. Qué gusto que continúe en Media 20.1. Estamos en una entrevista con Jacaranda Correa, a propósito del Día Internacional de la Mujer y de la participación de las mujeres en el periodismo, mujeres pues periodistas. Jacaranda, a ver, antes del corte tú nos decías, pues en los medios públicos se esfuerzan, están haciendo una labor para que participen mucho más las mujeres, pero en esencia pues es lo mismo que se ve también en los medios comerciales. Ahí te va un dato de lo que ocurre a nivel internacional. El Instituto de Estudios de Periodismo de la Universidad de Oxford, tú seguramente recordarás este estudio, se dio a conocer casi a finales del año pasado. Hicieron una muestra de grandes medios a nivel internacional, 200 grandes empresas, online y offline, porque ahora hay que considerar los medios digitales y los no digitales, en 10 mercados de 4 continentes, y encontraron que solo el 23% de líderes, pues directoras, en las redacciones o de medios son mujeres, solo el 23%. Bueno, y ahí te va el dato de México. De acuerdo con esta investigación, el porcentaje de mujeres que lideran, así lo pusieron, redacciones en cada mercado, es de 6% en el caso de México. No. El más avanzado es Finlandia con 33%. ¿Cómo ves, Jacaranda? Pues terrible, yo te iba a dar otro dato, pero con eso ya me los mataste porque está tremendo. Por ahí leí hace algunos días justamente haciendo una investigación, un informe que fue desde el 2018, que no se había actualizado de la Women's Media Foundation, en donde justamente hablaba de lo que pasa en las Américas, ¿no? En todo el continente y en América Latina. Y era terrible porque solamente están hablando de 46%, 40% de las mujeres que están representadas en los medios de comunicación, tanto impresos, audiovisuales, radiofónicos, pero pues con este dato que tú me das ya la verdad me lo mataste porque es terrible, ¿no? O sea, no lo puedo creer, pero
pues sí lo vivo. O sea, yo creo que todos vivimos eso. Vemos cargos, puestos, mandos medios superiores en el escalafón, digamos que de todo este espectro mediático, y efectivamente, pues hay muy pocas mujeres, pero a mí lo que me parece que es increíble, no sé tú qué piensas, Gabriel, que si tú echas una mirada a todo lo que ocurre, por ejemplo, no solamente en Twitter, pero a nivel del periodismo independiente en México, a nivel del documental que se hace en México y que gana premios internacionales, quienes están contando y quienes están investigando las cosas más escabrosas, más difíciles y más tremendas son mujeres. O sea, hay una buena cantidad de mujeres haciendo periodismo de investigación y muchas de ellas son madres de familia, lo cual me parece que es una cosa muy impresionante, ¿no? O sea, todo el proyecto, por ejemplo, de las colegas de periodistas de a pie, a mí me sorprenden, no sé cómo le hacen, haciendo unas investigaciones impresionantes y atendiendo a sus hijas, a sus hijos, es realmente una cosa muy relevante. Así es que yo no sé cómo poder leer esto, ¿no? Mientras tú das este dato que a nivel, digamos que de los cargos directivos, las mujeres estamos muy por debajo, a nivel del trabajo trascendental, o sea, el periodismo de investigación y el documental poderoso y muy importante, son mujeres. Entonces, ¿qué es lo que está pasando, no? O sea, es interesante también lograr leer esto, ¿no? ¿No te parece? Sí, totalmente de acuerdo. Y a ver, ¿quién es una de las mujeres periodistas más reconocidas en México? Pues Carmen Aristegui, ¿no? Por ejemplo. Es decir, si tú empiezas a hacer una valoración de las y los periodistas, como se dice, mejor calificados, de mayor prestigio, pues nos ganan ahí las mujeres. Y algo paradójico, ¿no? Hay más egresadas mujeres de las carreras de comunicación y de periodismo que hombres, ya también con base en las últimas estadísticas, pero nos encontramos con esta contradicción de que no ocupan los cargos directivos y aparte son las que más han estado, como bien dices, en punta de lanza en investigaciones de corrupción, en investigaciones que tienen un alto impacto social. De hecho, tú hiciste un documental que fue muy premiado, Jacaranda. Sí, bueno, de hecho, no sé si te refieres a Morir de Pie o había... Así es, a morir de pie. Sobre todo a morir de pie, sí. Sí, digo, Morir de Pie, bueno, pues que habla justamente de pues de toda una discriminación, de una serie de violencias, agresiones contra dos mujeres, una de ellas transgénero, Irina Layevska, y bueno, pues es tremendo, ¿no? Porque digo, ahí tienes otro territorio que es muy complejo, porque el tema de la transgeneridad en este país, digo, si nos cuesta mucho entender todavía la homosexualidad, la lesbiandad, etcétera, la transgeneridad es un territorio realmente muy complejo, ¿no? Pero, por ejemplo, o sea, también tuve oportunidad de hacer un documental en Chimalhuacán, ¿no? Junto con una luchadora social, Merenciana López, que murió hace ya algunos años en el total abandono, ¿no? Una mujer que entregó su vida para ayudar a las mujeres de ese municipio, Chimalhuacán, que hace 10 años era de los más peligrosos, antes que Catepec, ¿no? Porque tienen el río de los Remedios, un basurero que ahora ya se cerró, pero ahí iban a tirar literalmente así de escabroso cadáveres de mujeres, ¿no? Entonces, estuve yo en ese lugar, ¿no? Chimalhuacán, hablando con muchísimas mujeres y de pronto digo, híjole, 10 años después, creo que estamos peor. Eso es lo que nos genera realmente una gran angustia, una tristeza y creo definitivamente que todo esto tiene que ver con el tema de la necropolítica y cómo se han utilizado los cuerpos de las mujeres en los tiempos en los que cárteles y el narcotráfico, ¿no? O sea, se enfrentan y las mujeres son botines, ¿no? Esto sin quitar, y que me sigo preguntando, el tema de
la violencia doméstica, ¿no? O sea, la violencia contra las mujeres, que sigue siendo ahí una cosa realmente muy, muy compleja, un asunto cultural y que efectivamente a todo eso, digamos que se suma un capitalismo voraz, ¿no? Que ha hecho que hombres y mujeres nos convirtamos en objeto, pues, de esto, ¿no? De un capitalismo que nos convierte en mercancías y entonces, pues es terrible la depauperización de la vida, todo esto ha hecho una cantidad de cosas que terminan proyectándose en unas violencias, pues, terribles, Gabriel. Sí, se nos termina el tiempo, querida Jacaranda, pero como lo mencionamos también al principio, ha habido también en el caso de las mujeres periodistas un incremento notable de violencia en las redes sociales, particularmente en Twitter. Y el estudio, pues, que presentó la UNESCO el año pasado es revelador. 3 de cada 4 reporteras ha sido objeto de violencia en la red. ¿Tú has vivido violencia también en la red? Fíjate que sí, solamente cuando hablo de cuestiones que tienen que ver con el tema de mujeres. O sea, es muy, digamos que eso es sintomático, ¿no? O sea, cuando hablo de otras cosas, no, pero particularmente cuando, por ejemplo, el año pasado que estábamos con la marcha del 8M, el Un Día Sin Mujeres, en fin, todos estos temas que tienen que ver con el asunto de las violencias, de feminismo, etcétera, sí hay una serie de agresiones, ¿no? Hay una serie, digamos que de ataques, ¿no? Y no siempre son bots, hay que decirlo. Hay gente que realmente se siente aludida y que se siente agredida, y entonces ahí es cuando empieza el asunto del ataque, ¿no? Y a veces también por mujeres, ¿no? Diciendo que las feministas y que son unas agresivas, y en fin, o sea, creo que también ahí hace mucha falta poder, ¿no? Abrir los diálogos, los espacios para explicar todo esto que estamos viviendo y evitar todo esto que efectivamente sí es muy notorio que cuando hablas de este tipo de temas, ahí suben las agresiones, mucho de hombres, pero también de mujeres, ¿no? Y no son bots, ¿eh? O sea, eso sí es interesante, sin duda. Sí, 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 son personas reales. En unos segundos, ¿qué le recomendarías a las audiencias de TV UNAM y que ven este programa? Es decir, ¿cuál debería ser nuestra actitud ante las agresiones que reciben mujeres periodistas? Mira, yo tengo una práctica y una cosa así muy clara en las redes sociales. Yo evito la agresión, evito, digamos, que exaltar las pasiones, porque eso no conlleva nada, porque lo que siempre he dicho, ¿no? Creo que en estos tiempos vivimos una orfandad de pensamiento, ¿no? Una orfandad de ideas, ¿no? Y entonces todo es una serie de exaltación de pasiones, ¿no? Que solamente lleva a desacreditar a uno, a otro. Y pues esta discusión de ideas que, digo, ya suena lugar común y ya hasta nos deben de odiar que nos escuchan hablar de esto, pero es terrible, Gabriel, o sea, no puede ser que no tengamos la posibilidad, ¿no? Digamos que de ir con argumentos y con ideas, ¿no? Por más distintas que sean, pues de eso se trata, el disenso alimenta la democracia, y el disenso yo creo que es una de las cosas que pueden alimentar también las redes sociales, pero no con agresiones, ¿no? O sea, yo paso, yo no agredo, ahora sé que como decían en la escuela, no empujo, no grito, no agredo, ¿no? Entonces, así me la llevo y trato en la medida de lo posible pues, de tener pues, ser constructiva, ¿no? O sea, nada más, yo creo que eso es lo que nos permite de alguna forma caminar y evitar ese tipo de violencia. Pues sí, Jacaranda, con esto que nos comentas, creo que también los medios de comunicación debemos de contribuir a un diálogo, al respeto y pues sobre todo también seguir denunciando la violencia hacia las mujeres, porque hay un clima de impunidad terrible en nuestro país. Así es, y como tú bien lo dices, creo que los medios públicos tienen un papel muy importante, ¿no? Yo creo que desde ahí hay que impulsar el debate de las ideas, ¿no?
el debate y pues impulsar el pensamiento crítico. Yo creo que esto es lo que nos va a ayudar también a, no sé, a desbaratar esa polarización absurda, no el disenso, la polarización y la agresión, sobre todo, ¿no? Yo creo así es, así que a todos los actores y actrices, podríamos decir, nos corresponde poner de nuestra parte para, pues sí, terminar de una vez por todas con la violencia generalizada y en particular que viven las mujeres. Pues muchísimas gracias. No, al contrario, muchas gracias, un placer, un privilegio estar contigo aquí conversando y bueno, pues hasta muy pronto y un abrazo muy fuerte a toda la gente que ve tu programa. El privilegio fue nuestro, muchísimas gracias también a usted, hasta la próxima semana.